Buen día, gusto en saludar. Hoy vamos a hablar sobre los triángulos de servicio al cliente. El tema será expuesto por nosotros, las personas que vemos aquí en pantalla. Este como tal es un proceso que va a llevar a cabo por nosotros que somos aprendices del SENA. Estamos realizando el tecnólogo en gestión del talento humano. Esperamos que sea de su agrado en la siguiente presentación. Bueno, entonces antes de iniciar el tema en cuestión, hagamos una introducción acá muy pequeña para entender qué es de lo que vamos a hablar. Entonces, lo que nosotros encontramos es que la idea de los triángulos de servicio al cliente aparece como idea hacia los años 80 aproximadamente, y pues el objetivo que planteaba esta era maximizar la experiencia entre los clientes y las organizaciones, de forma tal que se viera que esta relación que existe, que se teje entre ambas partes, no fuera como tan impersonal, no fuera como tal tan distante, sino por el contrario, que se viera que se podía lograr una especie de cercanía entre estas dos partes involucradas. Digamos, esto es algo que en la actualidad se llega a ver como muy normal, es algo como muy cotidiano, pero años atrás no era así. Precisamente es importante tener en cuenta esta contextualización para que podamos entender por qué es que es relevante hablar de estos temas en la actualidad, precisamente como por esta revisión histórica. Entonces, en este orden de ideas, lo que se buscaba era prestar servicio basado en la motivación del cliente, es decir, se interesaban más por entender aquellos procesos que involucraban al cliente, que no fuera precisamente el hecho de, digamos, de disponer, brindar un servicio y recibir el correspondiente honorario o el pago por lo que se brindaba, sino por el contrario, hacer un trabajo más retroalimentado, que fuera como tal más pendiente de de las diferentes cosas que se llevan a cabo. Por ejemplo, la posibilidad de lo que entendemos hoy como el servicio postventa, precisamente que todas esas ideas contribuyen a mejorar el servicio. Entonces, partamos de eso y pues ya miraremos a ver en qué consiste el tema. Con esto damos inicio. ¿Qué es el triángulo de servicio al cliente externo? Pues principalmente está compuesto por la estrategia de servicio, sistemas, personal y el cliente, el cual es un punto central que tienen las organizaciones para su toma de decisiones. En este se puede notar, según la filosofía, que se maneja una estrategia que hace los métodos para que todos le sirvan al cliente. Principalmente los dos que se pueden percibir son la estrategia para facilitar las necesidades del cliente y métodos y personal para llevar a cabo el proceso. Un claro ejemplo que podemos notar es una relación que tiene interactiva tanto como con el cliente como en la calidad de nuestros servicios, el cual brindaría una empresa, trabajando desde mercadistas hasta los proveedores, el cual se podría notar que los principales factores que se perciben en ella serían el servicio de ventas y el postventa. ¿Cuáles son las partes que lo conforman? Como veíamos anteriormente, en el triángulo del servicio al cliente, el cliente siempre va a ser como el centro de atención de nuestras estrategias adaptadas en la empresa. A partir del cliente giran otros tres componentes que son la estrategia del servicio, los sistemas y el personal. Es de gran importancia la relación de cada uno de estos ítems o fundamentos, por decirlo así, ya que todos son complementarios y muy necesarios en las organizaciones. En la siguiente relación tenemos la parte de la estrategia con el cliente, en donde es de suma importancia que tengamos una captación de nuevos mercados para que así el cliente tenga múltiples visiones en cuanto a las estrategias y que éstas le sean llamativas e interesantes. Entonces aquí también podría entrar la parte de lo de la página web, donde podemos dar como mucha información sobre a qué nos dedicamos como empresa y qué es el producto o servicio que estamos ofreciendo al mercado. Y también podemos recurrir a la implementación de creación de canales de comunicación, en donde también debemos tener en cuenta la capacidad del stock para poder implementar buenas estrategias en nuestra organización.
¿Qué es el stock? El stock es como una cantidad de la mercancía que tiene la empresa en los almacenes, en las bodegas o ya como en la parte de la superficie de ventas. Entonces, en los servicios se mira más que todo si se da abasto con lo pedido con los clientes y si se cuentan con los recursos necesarios para ofrecer un buen servicio. Y se debe tener en cuenta como un recuento de la capacidad de este stock para siempre dar cumplimiento a las expectativas del cliente. Tenemos también en cuenta el personal y el trato con el cliente, en donde es muy importante capacitar al personal para obtener una buena atención al cliente, teniendo en cuenta que la primera impresión es la que cuenta. Entonces, si acertamos al comienzo, probablemente podamos satisfacer una relación eh, larga con nuestro cliente y duradera para la empresa. En cuanto a la parte de los sistemas, la empresa debe asegurarse de que todo marche de la mejor manera en cuanto al software y los canales de atención online, en donde debemos dar respuesta eficaz y rápida para no generar molestias ni inconformidades en nuestros clientes. Bueno, aquí también podemos tener como presente el servicio postventa para poder dar una afinidad en la relación del cliente con la empresa, y todo esto funciona de buena manera si lo sabemos lograr. Bien, ahora en este punto donde nos preguntamos por qué es importante que la empresa implemente un triángulo de servicio al cliente externo, tenemos los siguientes puntos. El primero nos dice mejorar la conexión del cliente con la empresa. ¿Esto qué se refiere? Que de cierta forma el trato sea menos impersonal, que sea un tanto más cercano. ¿Por qué? Porque en la medida que se puede tener como mayor estrechez con las ideas que tiene el cliente, con los gustos que tiene el cliente, podemos ofrecer un servicio más personalizado. Y entonces esto viene a ser precisamente aquí, lo ponemos más adelante con el cuarto punto, pero esto ¿por qué viene a ser importante? Porque evitamos posibles errores sobre ofrecer un servicio que posiblemente el cliente no esté interesado en adquirir, ¿sí? Y al mismo tiempo eso ayuda a la empresa a que sus objetivos sean cada vez más claros y más conformes de acuerdo a lo que quiere el cliente. Por supuesto, esto está vinculado con el segundo punto, que es ayuda a suplir las necesidades. En la medida que sabemos concretamente qué es lo que quiere el cliente, podemos ofrecerle lo que él busca en términos concretos. Entonces, esa es otra ventaja. Por otro lado, maximiza la experiencia. ¿Por qué? Porque todo este tipo de información que resulta de esta interacción viene a ser, como ya lo venimos diciendo, de gran aprovechamiento para la empresa y para el mismo cliente. Entonces, estos aspectos vienen a estar todos relacionados entre sí y es muy útil que se tengan en cuenta para llevar a cabo un proceso muy bien llevado. Triángulo de servicio al cliente interno. Bueno, cada organización debe construir su propio triángulo interno, ya que de esa manera pues brinda una mayor fuerza en cada área. El recurso humano debe sentirse útil. De este modo, la organización, la cultura y el liderazgo en el interior de la empresa debe ser sólido y coherente. Bueno, el triángulo está conformado por estas tres partes: y la cultura, que representa las creencias religiosas, la unión, las competencias, el compañerismo, el sentido de pertenencia, el servicio al cliente, visión y la misión de la empresa. El liderazgo desarrolla la cultura de servicio, actúa como guía y colega de sus empleados. Tiene claro los objetivos de la organización, conocer pues, los procesos de la organización, vela por el bienestar de los empleados y de la empresa. Y por último, la organización está compuesta pues, por la gerencia de la empresa, los supervisores, los administradores, los planes de capacitación y los incentivos y la comunicación. Ahora, teniendo claro lo que serían los conceptos del triángulo del servicio al cliente, tanto interno como externo, podemos darnos paso a una pregunta de que sería: ¿por qué es importante que la empresa implemente un triángulo del servicio al cliente interno?
pues consideramos que es importante, ya que la empresa tiene que generar una cultura organizacional de alguna u otra manera y que por ende va a hacer que exista una comunicación para que la empresa se impulse. La buena comunicación va a generar buenos resultados en cada una de las áreas de la empresa. Por eso, ahora la empresa no solamente va a ver al trabajador como una persona que entrega resultados, sino como una persona, como un individuo que tiene derechos y deberes y que tiene dignidad, tiene motivaciones y aspiraciones que lo impulsan a hacer sus tareas de manera adecuada dentro de la empresa. Entonces, por eso ahora vemos importante que el empleado tenga un valor dentro de la empresa. Entonces, en este sentido, la empresa va a generar una responsabilidad social, que es lo que va a hacer que se comprometa a crear trabajadores íntegros, implementando dentro de la empresa cosas como lo que serían valores, principios que estarían dentro de sus políticas, ayudando a la sociedad y a construir buenos ciudadanos. Esa sería la importancia y en general que la cultura hace parte no solo de las personas, sino que de la empresa en sí, porque por un lado la empresa ha de reconocer que está inmersa en la sociedad, que hace parte de ella y que se construyó por ella. Entonces por eso tiene una responsabilidad y de ahí parte la importancia de que haya un triángulo donde el empleado, el trabajador como cliente interno se considere importante y haya un equilibrio dentro de la empresa haciendo uso de estas estrategias. Bueno, ahora para dar finalidad a esta capacitación, vamos a hablar de una última pregunta que sería, ¿cuál considera que es la relación que hay entre ambos triángulos? Bueno, consideramos que la relación que existe entre ambos triángulos de servicio al cliente, tanto interno como externo, es que se compone por personas que están inmersas en la sociedad y que, por un lado, tienen un desarrollo cultural. ¿Qué quiere decir esto? Hablemos desde la perspectiva del cliente interno, que sería el trabajador. El trabajador está rodeado de un entorno donde se encuentra con sistemas, se encuentra con personal y se encuentra con estrategias de servicio. Por un lado, los sistemas podría hablarse de un área en donde se desempeñen sus roles. Por otro lado, el personal, que sería las relaciones que va a armar con el resto de personas dentro de la compañía, y las estrategias ya sería por un lado la capacitación que se le da al personal dependiendo de su perfil, por decirlo así. Entonces la persona con todos estos elementos que lo rodean va a generarse como ciudadano. Por eso habíamos tocado el tema ya de la responsabilidad social que tiene la empresa respecto de sus trabajadores y como personas en sí. Entonces esta persona va a tener motivaciones para trabajar no solamente por sí mismo, sino por la compañía, que ahora la persona tenga la capacidad de pensar en qué le va a aportar a esa empresa. Entonces de ahí cabe que es importante que se impulse dentro de la compañía y que sea valorado. Bueno, por ese lado. Y ahora hablando del cliente externo, que ya sería el comprador, por un lado, el que se interesa por los productos o servicios que tenga la empresa, viene a ser valorado como persona desde la perspectiva de qué gustos tiene, qué intereses tiene, qué necesidades tiene respecto de un producto o servicio que la empresa le ofrezca. Entonces, en sí, lo que sea que lo conforme culturalmente va a influir en qué objetivos tenga la empresa para que trabaje en pro de ese cliente. Entonces decimos que tanto el cliente interno como externo son personas que crecieron con cierta educación, con conocimientos y con experiencias que van a desarrollar intereses dentro de la sociedad para ser tanto un trabajador como un comprador o un cliente externo. Y esto vendría a
hacer lo que serían las inclinaciones personales de cada uno de estos personajes, del cliente interno y externo. Entonces, esa sería la relación. El común es que son seres humanos que tienen un desarrollo cultural.